Rescató a una gigantesca apache del río. Al día siguiente, su padre llegó con una recompensa inesperada. El agua era más profunda de lo que parecía. Para cuando Von Carter se dio cuenta de que algo andaba mal, la corriente ya se había llevado lo que parecía ser una figura enorme que luchaba contra los rápidos. La mayoría de los hombres habrían seguido cabalgando. La mayoría de los hombres no habían visto lo que él vio en esos movimientos desesperados. Los golpes deliberados y calculados de alguien que sabía cómo luchar, incluso contra el ahogamiento. Ella medía casi 1.80 metros cuando finalmente la arrastró hasta la orilla. El agua manaba de una piel de ante que parecía haber sido hecha a mano para alguien de un tamaño y una fuerza inusuales. Sus ojos tenían una agudeza que lo hizo retroceder instintivamente. Esta no era una mujer cualquiera. El intrincado bordado de cuentas en su ropa. La forma en que se comportaba incluso mientras tosía agua del río. Todo en ella sugería importancia. Pero no hablaba inglés. Y cuando lo miró, había algo en su expresión que parecía menos gratitud y más evaluación. Desapareció en el desierto antes del amanecer, dejando solo huellas mojadas y una pluma de águila junto a su saco de dormir. Von asumió que nunca la volvería a ver. La suposición duró exactamente 18 horas. Cuando el sonido de caballos acercándose llegó a su campamento la noche siguiente, Von contó al menos una docena de jinetes. Se movían con la disciplina de los guerreros, pero había algo ceremonial en su formación. A la cabeza de ellos escribía un hombre cuya presencia parecía dominar el aire a su alrededor. Mayor, con cicatrices que contaban historias, vistiendo atuendos que hablaban de liderazgo. Los ojos del hombre encontraron a Von de inmediato cuando habló. Su inglés era perfecto, mesurado y tenía una carga que hacía que el silencio circundante se sintiera pesado. «Sacaste a mi hija del agua». No era una pregunta. De alguna manera, este hombre ya lo sabía todo. Pero la forma en que dijo hija hizo que el pecho de Von se encogiera, no cualquier hija. Y la forma en que los otros guerreros lo miraban sugería que este no era cualquier jefe. He venido a hablar de tu recompensa. La palabra recompensa flotaba en el aire como el humo de una hoguera. Pero había algo en el tono del jefe que sugería que esta conversación era mucho más que gratitud. Algo que cambiaría todo lo que Von creía saber sobre su vida solitaria en la frontera. Lo que no sabía era que su simple acto de valentía había desatado acontecimientos que desafiarían todo lo que creía sobre el honor, el destino y lo que realmente significaba salvar la vida de alguien. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el terreno rocoso cuando Von Carter oyó por primera vez el sonido que cambiaría su vida para siempre. No era el habitual crujido del cuero ni el resoplido de su caballo lo que rompía el silencio del desierto. Era algo completamente distinto, un chapoteo rítmico que no encajaba en esos lugares. Llevaba 3 días siguiendo el río, manteniéndose en las tierras altas donde la vista se extendía kilómetros en todas direcciones. El agua corría rápida y profunda, crecida por las recientes tormentas de montaña que habían convertido los mansos arroyos en torrentes. La mayoría de los viajeros evitaban este camino por completo, prefiriendo los senderos más largos pero más seguros a través de los valles. El chapoteo se hacía más fuerte a medida que se acercaba a la orilla del río. A través de la niebla matutina, distinguió una figura en el agua, alguien luchando contra la corriente con brazadas potentes y deliberadas. Pero algo andaba mal. La persona perdía terreno, arrastrada río abajo hacia una serie de rocas dentadas que sobresalían del lecho como dientes rotos. Von desmontó rápidamente. Sus botas encontraron apoyo en la resbaladiza orilla. La figura en el agua era más grande de lo que esperaba, moviéndose con la desesperación controlada de quien sabe nadar, pero se ve superado por la fuerza bruta del río. La corriente era implacable, arrastrando la figura que forcejeaba hacia las rocas a cada segundo que pasaba. Sin dudarlo, se zambulló en el agua helada. El frío lo golpeó como un puñetazo, pero siguió adelante, abriéndose paso entre los agitados rápidos. La persona que tenía delante era una mujer, se dio cuenta, pero diferente a cualquier mujer que hubiera conocido en sus años en la frontera. Era alta, de complexión robusta, con una larga melena negra que ondeaba tras ella como una bandera en la corriente. Su ropa de ante estaba elaboradamente decorada con cuentas que reflejaban la luz de la mañana incluso sumergida.
La artesanía era extraordinaria, lo que sugería que no se trataba de una viajera común, pero no había tiempo para preguntarse sobre su identidad. Las rocas se acercaban y sus fuerzas flaqueaban. Bon la alcanzó justo cuando su cabeza se hundía por tercera vez. La rodeó con el brazo por la cintura, y le sorprendió su peso sólido y la fuerza que sentía bajo el cuero mojado. Ella no se asustó al tocarla, no luchó contra él como muchos ahogándose. En cambio, pareció evaluarlo incluso mientras respiraba con dificultad. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él con una inteligencia a la vez feroz y calculadora. Juntos, lucharon por llegar a la orilla. La mujer aportó las pocas fuerzas que le quedaban para escapar de las garras del río. Cuando finalmente se desplomaron en la orilla rocosa, ambos jadeando, Bon se encontró mirando a alguien que inspiraba respeto, incluso empapados y vulnerables. Ella lo estudió con esos ojos penetrantes. Y por un momento, sintió que era él quien estaba siendo rescatado, en lugar de quien lo había rescatado. Pero al verla erguirse en toda su impresionante estatura, con el agua resonando en su larga cabellera, Bon comprendió que salvarle la vida podría haber sido lo fácil. Lo difícil era comprender por qué alguien como ella había estado sola en aguas tan peligrosas. El silencio de la mujer era más inquietante que cualquier palabra. De pie en la orilla del río, con el agua aún goteando de su vestido de ante, miró a Bon con una expresión que parecía pesar y medir todo en él. Cuando finalmente habló, lo hizo en un idioma que él no reconoció, aunque el tono no sugería ni gratitud ni hostilidad, algo más complejo que no pudo descifrar. Bon levantó las manos en un gesto pacífico, señalándose a sí mismo. Bon, dijo simplemente. Bon Carter. Ella ladeó ligeramente la cabeza, considerando la información. Luego se llevó una mano al pecho y pronunció una sola palabra que sonó como agua fluyendo. Ayanna. La formalidad de la presentación le resultó extraña, dado que acababa de sacarla de un río embravecido. Pero Bon intuyó que, con esta mujer, cada gesto tenía peso. Se movía con la gracia controlada de alguien acostumbrado a mandar. Y a pesar de su reciente experiencia, no había nada de derrota en su postura. Ayanna caminó pacientemente hacia donde se encontraba su caballo, observándolo con el mismo escrutinio intenso que le había dedicado a Bon. Pasó la mano por el flanco del caballo, y el animal respondió a su toque con evidente aprobación. Incluso su caballo, típicamente receloso con los desconocidos, pareció reconocer algo autoritario en su presencia. Cuando se volvió hacia Bon, señaló río abajo y luego negó con la cabeza con inconfundible firmeza. El mensaje estaba claro. Fuera lo que fuese que la había traído a ese peligroso tramo del río, no tenía intención de continuar en esa dirección. Bon señaló hacia su pequeño campamento en la distancia, luego al cielo, indicando la llegada de la noche. Ayanna siguió su mirada y asintió una vez. Un único movimiento decisivo que sugería que estaba tomando una decisión calculada en lugar de simplemente aceptar ayuda. En su campamento, se movía con la eficiencia de quien se siente cómodo en la naturaleza. Lo ayudaba a recoger leña para la fogata sin que se lo pidiera, con movimientos precisos y económicos, pero también miraba constantemente hacia las colinas a lo lejos, como si esperara que algo o alguien apareciera. Al ponerse el sol, proyectando largas sombras sobre su refugio temporal, Bon le ofreció carne seca de sus provisiones. Ella la aceptó con un gesto que podría haber sido de gratitud. Aunque su expresión permaneció cautelosa, comieron en un silencio cordial, el crepitar del fuego era el único sonido entre ellos. Pero cuando oscurecía por completo, Ayanna se inquietaba. Se quedaba de pie con frecuencia, escudriñando el horizonte con la atención de quien sabe leer el peligro en el paisaje. De vez en cuando, su mano se movía hacia un costado, donde Bon notó el contorno del mango de un cuchillo bajo su vestido de piel de ante. Finalmente, se acercó a él y volvió a hablar en su propio idioma, esta vez con inconfundible urgencia. Se señaló a sí misma, luego a la oscuridad más allá de la fogata, y negó con la cabeza enfáticamente. Entonces lo señaló e hizo un gesto que claramente significaba quedarse o esperar. Antes de que Bon pudiera responder, ella había recogido sus pertenencias aún húmedas y se había adentrado en las sombras, más allá de la luz del fuego. Oyó sus movimientos por unos instantes,
Luego nada más que los sonidos normales del desierto nocturno. Al amanecer, se había ido. La única evidencia de su presencia eran unas huellas que se alejaban del campamento y una pluma de águila colocada deliberadamente junto a su saco de dormir. Una pluma que parecía demasiado perfecta y colocada con demasiada precisión para ser casualidad. Mientras Bond examinaba la pluma a la luz de la mañana, no podía evitar la sensación de que su encuentro con Ayanna había sido algo más que un simple rescate. Pero que podría ser ese algo seguía siendo tan misterioso como la propia mujer. Bond pasó la mañana estudiando las huellas de Ayanna, intentando comprender la historia que contaban. Las huellas conducían al norte, a un terreno rocoso que desafiaría incluso a un rastreador experimentado, pero eran deliberadas, con un propósito. No era alguien que huía presa del pánico. Era alguien que sabía exactamente a dónde iba. Guardó la pluma de águila en su alforja y continuó su viaje hacia el oeste, pero se encontró mirando constantemente hacia las colinas del norte, donde su rastro había desaparecido. El encuentro lo había dejado con más preguntas que respuestas, y las preguntas tenían la capacidad de consumir a un hombre durante largas horas sobre la silla de montar. Al mediodía, el sol caía a plomo, y Bond decidió descansar a la sombra de un grupo de álamos cerca del río. Estaba revisando las herraduras de su caballo cuando los oyó. El inconfundible sonido de varios caballos acercándose desde el este. Los jinetes aparecieron como formas oscuras contra el brillante horizonte, moviéndose con precisión militar. A medida que se acercaban, Bond contó 12 figuras montadas, todas con la ropa práctica de quienes viven toda su vida al aire libre. Pero había algo ceremonial en su formación, algo que sugería que no se trataba de una patrulla informal ni de una partida de caza. El hombre que los lideraba llamaba la atención incluso desde la distancia. Montaba su caballo con la clase de autoridad natural que no se podía aprender ni fingir. Y a medida que el grupo se acercaba al lugar de descanso de Bond, esa autoridad se hacía aún más evidente. Era mayor que los demás jinetes, quizá de 50 inviernos, con canas entre su cabello, que aún era predominantemente negro. Tenía cicatrices en el rostro y las manos. No eran heridas fortuitas, sino las marcas deliberadas de alguien que había sobrevivido a muchas batallas. Su vestimenta era a la vez práctica y ceremonial, decorada con símbolos que evocaban liderazgo y respeto, ganados con hechos y no por nacimiento. Cuando el grupo se detuvo a 6 metros de la posición de Bond, el líder desmontó con fluidez. Sus ojos oscuros captaron cada detalle del campamento de Bond, su caballo, sus armas, y finalmente, al propio Bond. El escrutinio parecía minucioso y profesional, como ser evaluado por alguien que podía leer el carácter de un hombre en la forma en que cuidaba su equipo. «Sacaste a mi hija del agua», dijo el hombre en inglés. No solo lo dijo con fluidez, sino con la cadencia de alguien que lo había aprendido lo suficiente como para usarlo como herramienta diplomática. La declaración golpeó a Bond como un puñetazo. No porque fuera amenazante, sino porque revelaba cuanto sabía ya este hombre. No le había preguntado si había visto a una mujer ni si había estado cerca del río. Sabía exactamente lo que había sucedido, probablemente hasta el más mínimo detalle. «Tu hija», logró decir Bond. Aunque las palabras le resultaron inadecuadas, el hombre se acercó y Bond pudo ver que sus ojos tenían la misma intensidad inteligente que había notado en Ayanna. «Se llama Ayanna», me contó sobre el hombre que arriesgó su vida por un desconocido. Una docena de preguntas se formaron en la mente de Bond, pero el líder continuó antes de que pudiera formular ninguna. «Soy Nastas», dijo, y la forma en que pronunció su nombre sugería que tenía peso en estos lugares. «Jefe de nuestro pueblo y tú, Bond Carter, habéis hecho algo que merece ser reconocido». La palabra «agradecimiento» flotaba en el aire con implicaciones que Bond aún no podía comprender. Pero algo en el tono de Nastas sugería que esta conversación iba a ser mucho más significativa que una simple expresión de gratitud paternal. Nastas le indicó a Bond que se sentara, transformando lo que podría haber sido una confrontación intimidante en algo más parecido a una reunión formal. Los demás guerreros permanecieron montados, pero relajaron ligeramente sus posturas, aunque Bond notó que mantenían posiciones que les permitían responder con rapidez si era necesario. «Mi hija no estaba en ese río por accidente», comenzó Nastas,
sentándose con las piernas cruzadas en el suelo con la facilidad de quien ha llevado asuntos importantes en circunstancias similares innumerables veces. Estaba allí por deber, por honor, porque a veces el camino más peligroso es el único que nos lleva a donde debemos ir. Bond se encontró inclinándose hacia adelante a pesar de su cautela. Cada palabra de Nasta parecía tener múltiples significados, y presentía que comprenderlos podría ser crucial para entender por qué 12 guerreros armados lo habían rastreado. Hace 3 días, nuestros exploradores nos trajeron noticias de que unos extraños se movían por nuestro territorio. Nasta continuó, hombres que no mostraron respeto por la tierra, que tomaron lo que quisieron y dejaron destrucción a su paso. Mi hija se ofreció voluntaria para cruzar el río y descubrir sus verdaderas intenciones. Las piezas empezaron a encajar en la mente de Bond. Ayanna no había cruzado el río por placer ni conveniencia. Había estado en una misión de reconocimiento que casi le costó la vida. La corriente era más fuerte de lo esperado, dijo Nasta. Y por primera vez, Bond percibió algo que podría haber sido vulnerabilidad en su voz. Es fuerte, hábil. Pero el río no muestra piedad con nadie. Bond asintió, recordando cómo ni siquiera la evidente fuerza de Ayanna había sido rival para las aguas turbulentas. Ella luchó bien. Pero unos minutos más. Sí, dijo Nasta simplemente. Unos minutos más y mi gente habría perdido no solo a una hija, sino a nuestro próximo líder. El peso de esa revelación se apoderó de Bond como una pesada manta. No solo había sacado a una mujer del río. Había salvado al futuro jefe de lo que obviamente era una tribu importante. Esto crea lo que la gente llama deuda de equilibrio. Nasta se explicó. Cuando alguien salva la vida de un líder, especialmente cuando esa persona arriesga su propia vida en el proceso, la deuda no se puede pagar con simple gratitud. Uno de los guerreros montados dijo algo en su idioma. Y Nasta asintió antes de volverse hacia Bond. Mis hombres me recuerdan que podrías haber continuado tu viaje. Muchos lo habrían hecho. El río era peligroso, el resultado incierto, pero elegiste el riesgo sobre la seguridad. El deber hacia un extraño sobre el deber hacia ti mismo. Bond se removió incómodo. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. No, dijo Nasta con firmeza. Mucha gente habla de lo que haría. Pocos lo hacen realmente cuando llega el momento. Y menos aún lo hacen por alguien que claramente no es de su propia gente. El jefe se levantó y caminó hacia su caballo, recuperando algo de sus alforjas. Cuando regresó, sostenía un bulto envuelto en cuero suave. Por eso he venido, dijo, con un tono formal que hizo que incluso sus guerreros se enderezaran en sus monturas. Para hablar de tu recompensa, a Bond se le aceleró el pulso. La forma en que Nastas pronunció la palabra recompensa sugería que no se trataba de un simple regalo de provisiones ni de un paso seguro por su territorio. Pero primero, continuó Nastas, debes comprender que lo que estoy a punto de ofrecerte cambiará tu vida por completo. Una vez ofrecido, no se puede retirar. Una vez aceptado, no se puede deshacer. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de caballos al moverse y el lejano murmullo del río donde todo había comenzado. Nastas desenvolvió con cuidado el bulto de cuero, revelando un medallón de intrincada elaboración que reflejaba la luz del atardecer. El trabajo en metal no se parecía a nada que Bond hubiera visto. No eran los toscos adornos de plata comunes en los puestos comerciales fronterizos, sino algo que hablaba de artesanía antigua y de un profundo significado cultural. Este medallón ha pertenecido a mi familia durante 7 generaciones, explicó Nastas, sosteniéndolo para que Bond pudiera ver los detallados grabados que cubrían su superficie. Se otorga solo a quienes han demostrado ser dignos de nuestra más profunda confianza y respeto. Bond estudió el medallón, reconociendo que, si bien hermoso, claramente no era la recompensa completa que Nastas había mencionado. El tono formal del jefe y las expresiones serias de sus guerreros sugerían que algo mucho más significativo estaba por venir. Pero el medallón es solo un símbolo. Nastas continuó, envolviéndolo con cuidado. La verdadera recompensa es lo que representa. La aceptación en nuestra tribu como miembro de pleno derecho con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. Las palabras impactaron a Bond con una fuerza inesperada. En todos sus años en la frontera,
moviéndose de un lugar a otro sin vínculos permanentes, nunca había considerado la posibilidad de pertenecer verdaderamente a algún lugar. La idea era a la vez atractiva y aterradora. Tendrías tierras que pudieras llamar tuyas, explicó Nostus. Protección de la tribu, una voz en nuestros consejos. Hizo una pausa, mirando a sus guerreros antes de continuar. Si demuestras ser digno con el tiempo, la posibilidad de casarte con alguien de la posición adecuada. La mente de Bon se dirigió de inmediato a Ayanna, recordando su mirada inteligente y su imponente presencia. La implicación en las palabras de Nostas parecía clara, aunque no se decía nada directamente. Pero Nostus continuó, su tono se tornó más serio. Aceptar esta oferta significa dejar atrás tu antigua vida por completo. Vivirás como nosotros. Seguirás nuestras costumbres. Aceptarás nuestras leyes. No habrá vuelta atrás a la existencia solitaria que has conocido. Uno de los guerreros habló brevemente en su idioma. Nostas asintió. Mis hombres me recuerdan que no hacemos esta oferta a la ligera. En 20 años de liderazgo, solo la he ofrecido 2 veces. Ambas a hombres que habían salvado la vida de miembros de la tribu en circunstancias que demostraron su carácter incuestionable. Bon se encontró mirando el medallón envuelto, intentando procesar lo que se le ofrecía. Un hogar, una familia, un pueblo al que pertenecer, todo lo que le había faltado a su desarraigada existencia. No tienes que responder de inmediato, dijo Nasta, aunque su tono sugería que esta no era una oferta que pudiera permanecer abierta indefinidamente. Pero debes saber que nuestros exploradores informan de más extraños entrando en nuestro territorio. Aquellos que mi hija estaba investigando cuando casi se ahoga. Sus intenciones hacia nuestra gente no están claras, pero sus acciones sugieren que podrían representar una amenaza. La implicación era obvia. Unirse a la tribu significaría aceptar no solo los beneficios de la membresía, sino también los peligros que conlleva. Si aceptas nuestra oferta, continuó Nostus, se esperará que nos apoyes ante cualquier amenaza a nuestra gente. Tu vida se vinculará a la nuestra de maneras mucho más profundas que la simple amistad o alianza. Bon levantó la vista para encontrarse con la mirada fija de Nastas. Comprendiendo que su respuesta a esta pregunta determinaría no solo su propio futuro, sino posiblemente el futuro de todos los presentes. El peso de la decisión recaía sobre los hombros de Bon mientras consideraba la oferta de Nastas. Todo en su vida había estado definido por el movimiento, por la libertad de elegir su propio rumbo sin considerar las necesidades o expectativas de los demás. La idea de un compromiso permanente le parecía extraña y extrañamente atractiva. ¿Puedo preguntar?, preguntó Bon con cautela. ¿Qué pasó con los 2 hombres que aceptaron esta oferta antes? La expresión de Nastas se tornó solemne. El primero demostró ser digno en todos los sentidos. Se convirtió en uno de nuestros guerreros más respetados y vivió entre nosotros durante 30 años hasta que la edad lo reclamó. Sus hijos aún continúan su legado dentro de la tribu. Hizo una pausa antes de continuar. El segundo descubrió que la vida de responsabilidad compartida no era lo que esperaba. Después de 2 años, decidió irse. Nos separamos como amigos, pero él nunca podría regresar. La honestidad de la respuesta le pareció significativa a Bon. Nastas no intentaba ocultar los desafíos ni pintar una imagen irreal de lo que significaría ser miembro de la tribu. Los extraños que mencionaste, dijo Bon. ¿Qué tan grave es la amenaza que representan? Uno de los guerreros se inclinó hacia adelante en su silla y habló rápidamente con Nostus, quien escuchó atentamente antes de traducir. Greywolf dice que han estado tomando caballos sin permiso, cazando en áreas sagradas para nuestro pueblo y mostrando falta de respeto a la tierra misma. Ayer, quemaron una sección de bosque simplemente para despejar su camino. La destrucción casual descrita molestó a Bon más que la hostilidad abierta. Los hombres que mostraban tal desprecio por la tierra y sus habitantes eran impredecibles y potencialmente peligrosos para todos en la zona. ¿Cuántos hay?, preguntó Bon. Nuestros exploradores cuentan 15. Quizás 20, respondió Nastas. Bien armados, pero mal organizados. Se mueven como hombres acostumbrados a tomar lo que quieren sin consecuencias. Bon se encontró pensando en Ayanna,
recordando su vigilancia alrededor de la fogata y la forma en que había escrutado el horizonte como si anticipara problemas. Si ella hubiera estado investigando a estos hombres cuando el río casi le costó la vida, su amenaza para la tribu claramente se estaba tomando en serio. Si aceptara su oferta, dijo Bon lentamente, ¿se esperaría que ayudara a lidiar con estos extraños? Se esperaría que apoyara a su gente, respondió Nostas. Como nosotros los apoyaríamos. Eso es lo que significa pertenecer a un lugar. La simplicidad de la declaración tenía un profundo peso. Bon había pasado años evitando precisamente este tipo de enredos. Prefería la clara independencia de responder solo ante sí mismo. Pero comenzaba a comprender que la independencia y el aislamiento no eran lo mismo, y que uno podía convertirse en una prisión tan restrictiva como cualquier cárcel. Necesitaría saber más sobre tus costumbres, dijo Bon. Tus leyes, tus costumbres. No querría deshonrar a tu pueblo por ignorancia. Algo que podría haber sido aprobación brilló en los ojos de Nostus. Ayana se ha ofrecido como tu guía. Si aceptas, conoce nuestras costumbres mejor que nadie, y ya ha declarado que tu carácter ha quedado demostrado con tus acciones. La mención de Ayana le produjo a Bon una inesperada calidez. La idea de aprender de ella, de ver esa intensidad inteligente aplicada a la enseñanza en lugar de a la evaluación, era más atractiva de lo que quería admitir. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó Bon. El sol se pondrá en 4 horas, respondió Nostus. Para cuando vuelva a salir, debes darme tu respuesta. La fecha límite estaba más cerca de lo que Bon esperaba, pero quizás era apropiado. Algunas decisiones se tomaban mejor rápidamente, antes de que la duda nublara el juicio o el miedo venciera al coraje. A medida que avanzaba la tarde, Nastas y sus guerreros acamparon cerca, dándole a Bon espacio para considerar su decisión, dejando claro que esperarían su respuesta. La proximidad se sentía respetuosa en lugar de amenazante, pero también aseguraba que no podría evitar la decisión que se abría ante él. Bon se encontró caminando hacia la orilla del río donde había sacado a Ayana de las aguas turbulentas. La corriente aún corría rápida y profunda, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas. Allí de pie, intentó imaginar cómo sería su vida si aceptaba la oferta de Nostés. La existencia solitaria que había conocido durante años de repente parecía menos libertad y más vacío. Pensó en las incontables noches que había acampado solo, con solo su caballo como compañía y sin que nadie se preocupara por su vida o su muerte. La independencia que tanto había apreciado comenzaba a sentirse como una forma de exilio. Pero aceptar la oferta de Nastas significaría más que simplemente obtener compañía. Significaría responsabilidad por el bienestar ajeno, participación en decisiones que afectaban a toda una comunidad y la posibilidad de conflicto con los extraños que amenazaban el territorio de la tribu. Como convocado por sus pensamientos, el sonido de pasos que se acercaban lo hizo girarse. Ayana emergió de entre los árboles, moviéndose con la misma gracia silenciosa que recordaba de su breve tiempo juntos. Se había cambiado su piel de ante dañada por el agua por ropa práctica y ceremonial, decorada con cuentas que parecían contar historias y patrones que él no podía descifrar. Mi padre dice que estás considerando su oferta, dijo en un inglés con acento pero claro. Lo estoy, respondió Bon. Aunque no estoy segura de ser la persona adecuada para lo que tiene en mente. Ayana se acercó, observándolo con esos ojos penetrantes. Cuando me sacaste del río, ¿pensaste si eras la persona adecuada para esa tarea? La pregunta lo pilló desprevenido. No, solo actué. Exactamente, dijo ella. Viste a alguien en peligro y respondiste sin calcular el riesgo ni preguntarte si estabas cualificado para ayudar. Por eso mi padre cree que encajarías bien entre nuestra gente. Señaló el río. Nuestras costumbres enseñan que cuando alguien salva una vida, se hace responsable de ella de alguna manera. Pero también enseñan que la persona salvada se hace responsable de la vida de su salvador. Bon sintió que se le aceleraba el pulso ante las implicaciones de sus palabras. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, dijo Ayana, acercándose hasta que pudo oler la salvia y la hierba dulce en su cabello, que si te unes a nuestra tribu, no estarás solo en aprender nuestras costumbres. Estaré obligado por el honor a ayudarte a triunfar.
La calidez de su voz sugería que este vínculo no sería una carga para ninguno de los dos. Los desconocidos que mencionó mi padre. Bond preguntó, ¿qué tan peligrosos son realmente? La expresión de Ayanna se tornó seria. Tan peligrosos que nuestros exploradores informan que se están acercando a nuestra aldea principal. Tan peligrosos que nuestros guerreros se están preparando para la posibilidad de un conflicto. Si te unes a nosotros, lo harás en un momento en el que tus habilidades podrían ponerse a prueba rápidamente. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Pero también en un momento en el que un guerrero extra, especialmente uno cuyo coraje ya ha sido demostrado, sería muy valioso para nuestro pueblo. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y Bond sabía que su tiempo para decidir se agotaba. Cuando el sol tocó el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, Bond regresó a donde Nastas esperaba junto al fuego. El jefe levantó la vista al acercarse. Su rostro curtido no revelaba nada de sus pensamientos ni expectativas. Tengo una respuesta, dijo Bond, sentándose frente a Nastas. Los guerreros reunidos alrededor del fuego guardaron silencio, e incluso Ayanna, que lo había seguido desde la orilla, pareció contener la respiración. Acepto tu oferta, continuó Bond, sintiendo el peso de las palabras al pronunciarlas, pero quiero que sepas que nunca antes he pertenecido a ningún lugar. Puede que al principio no se me dé bien. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Nastas, la primera expresión verdaderamente cálida que Bond le había visto. Los mejores miembros de cualquier tribu suelen ser aquellos que eligen pertenecer, no aquellos que nacen en ella. El jefe tomó el bulto de cuero y desenvolvió con cuidado el medallón una vez más. Esto te ha estado esperando desde el momento en que entraste en ese río, dijo, levantándose y dando un paso al frente. Cuando Nastas colocó el medallón alrededor del cuello de Bond, el metal sintió calor contra su pecho, como si hubiera absorbido el calor del fuego. Su peso era considerable, pero no incómodo. Un recordatorio tangible del compromiso que acababa de asumir. Bienvenido a nuestro pueblo. Bond Carter Nasta dijo formalmente. De hoy en adelante, su bienestar es nuestro bienestar. Sus luchas son luchas. Sus victorias son victorias. Los guerreros alrededor del fuego expresaron su aprobación en su propio idioma, y Bond se sorprendió de lo mucho que significaba para él su aceptación. Pero fue la sonrisa de Ayanna la que realmente lo reconfortó, brillante y genuina a la luz del fuego. Ahora, continuó Nastas, con un tono más profesional. Tenemos asuntos urgentes que atender. Los forasteros que mencioné se han acercado a nuestro territorio. Mañana debemos ocuparnos de ellos antes de que representen una amenaza mayor para nuestro pueblo. Bond asintió, comprendiendo que su primera prueba como miembro de la tribu llegaría antes de lo esperado. ¿Qué necesitan que haga? Su conocimiento de cómo piensan estos hombres será valioso, respondió Nastas. Muchos de nuestros guerreros han luchado contra otras tribus, pero pocos han lidiado con la clase de hombres que destruyen por placer en lugar de por propósito. Durante la siguiente hora, mientras se hacían planes y se discutían estrategias, Bond se encontró aportando ideas y haciendo preguntas que fueron recibidas con respeto y consideración. Por primera vez en su vida adulta, formaba parte de algo más grande que él mismo. Mientras el fuego se apagaba y el grupo se preparaba para descansar, Ayanna se acercó a él por última vez. La oferta de mi padre incluía la posibilidad de matrimonio, dijo en voz baja, con una franqueza sorprendente y refrescante a la vez, pero esa es una decisión que nos corresponde a nosotros. Con el tiempo, si descubrimos que somos compatibles, Bond la miró fijamente. Me gustaría tener esa oportunidad para descubrirlo. Ella asintió, satisfecha. Entonces veremos qué nos depara el futuro. A la mañana siguiente, mientras cabalgaban juntos hacia la aldea tribal donde Bond comenzaría su nueva vida, se dio cuenta de que la inesperada recompensa que Nastas le había ofrecido era mucho más valiosa que el oro o las tierras. Era la oportunidad de pertenecer a algún lugar, de formar parte de algo significativo y quizás de encontrar la compañía que hiciera que todas las dificultades de la vida valieran la pena. El rescate en el río había durado solo unos minutos, pero sus consecuencias marcarían el resto de sus días. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable de la frontera.
donde el coraje y el destino se entrelazan de las maneras más inesperadas. No olvides suscribirte y participar en un super chat para ayudarnos a seguir ofreciéndote estas historias auténticas. Tu apoyo es fundamental para nosotros.